Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde el Centro Internacional de Noticias de este canal de NTN 24. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados. Están Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, y Pedro Burelli, analista venezolano. En un día en el que, por una parte, hace muy pocos minutos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que el Kremlin no incidió en el resultado de las elecciones en Estados Unidos, que no hubo ningunos hackers ordenados por el Kremlin. No descartó, sin embargo, Putin que algunos ciudadanos rusos hubieran hackeado cuentas de miembros que estaban en la campaña electoral en Estados Unidos por un sentimiento patriótico, ha dicho el presidente ruso. Pero el primer asunto, y quiero empezar preguntándoselo a Dori Toribio, tiene que ver con el acuerdo de cambio climático suscrito a finales del 2015 en París. En esa ocasión, 195 países se comprometieron a cumplir una serie de normas. El objetivo central es que la temperatura de la Tierra no exceda los 2 grados centígrados por encima de la temperatura que había en el planeta en época preindustrial. Si se siguiera contaminando al ritmo en el que se contamina hoy en día, para el año 2100, el mundo tendría una temperatura de 4 grados centígrados por encima de la temperatura que tenemos actualmente. Bueno, pues muy bien, ¿por qué hablamos de este acuerdo sobre el cambio climático? Porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que hoy a las 3 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos y hora de la capital de Estados Unidos, anunciará si ese país se retira o no de este acuerdo. Solamente 2 países se negaron a firmar el acuerdo sobre el cambio climático, que fueron Siria y Nicaragua, de manera tal que si Estados Unidos se echa para atrás, pues terminaría, por supuesto, en este listado con Siria y Nicaragua. La pregunta es, y aquí por supuesto se trata de hacer futurología, Dori Toribio, ¿usted qué cree que va a hacer Trump? ¿Se irá o no se irá? Bueno, apostar sobre lo que va a hacer Trump se ha convertido en un deporte de alto riesgo aquí en Washington y es muy difícil saber exactamente qué va a hacer. Es verdad que en las últimas horas y en las últimas semanas, de hecho, parece que la balanza está más inclinada hacia el no, a que Donald Trump ha decidido que Estados Unidos saldrá del Acuerdo de París. Pero también es verdad que en las últimas horas, sobre todo, se han incrementado mucho las presiones contra el presidente de Estados Unidos. Por eso es inevitable pensar en otros capítulos que ha ocurrido cuando Donald Trump estaba a punto de tomar decisiones relativas a sus grandes promesas de la campaña electoral, como esta, como sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, y se han incrementado las presiones en contra, y el presidente ha terminado en el último momento cambiando de opinión, como ocurrió, por ejemplo, con el acuerdo del NAFTA, que se filtró a todos los medios de comunicación que Donald Trump ya había decidido que Estados Unidos salía del acuerdo, y durante la noche, en un intervalo de 1 hora y media, le llamaron por teléfono Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau, los líderes de México y de Canadá, y según el presidente de Estados Unidos le pidieron por favor que no lo hiciera, y él decidió no hacerlo en el último minuto, cuando las bolsas ya se habían despeñado aquí en Estados Unidos y en Europa, y ya la alarma se había creado en todo el mundo. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el presidente porque tiende a cambiar de opinión, y eso lo sabemos. Y ahora sabemos que hay un escenario dentro de la Casa Blanca que es así, que está teniendo muchas presiones desde dentro y desde fuera. Desde dentro por la gente que además tiene más cerca, como por ejemplo su hija y asesora presidencial, Ivanka Trump, como el secretario de Estado, Rex Tillerson, como el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, o como incluso el jefe del Pentágono, Mattis. Le están diciendo que se piense muy bien si Estados Unidos tiene que salir del acuerdo, no solo porque efectivamente están las consecuencias con el cambio climático y estaría el hecho de que solo otros 2 países quedan fuera de este acuerdo, con lo cual Estados Unidos pasaría a estar lejos de la unidad internacional de los 195 países que sí firman el Acuerdo de París, pero también hay unas consecuencias de si de verdad quiere, desde una cuestión de defensa, desde una cuestión geoestratégica, dejar que China dé un paso adelante, que es lo que ocurriría si Estados Unidos sale ahora del Acuerdo de París, que de repente Europa, especialmente Alemania, giraría la cabeza y giraría la mirada hacia China. Es decir, todo esto es una especie de partida de ajedrez. La salida de Estados Unidos puede desencadenar muchas consecuencias. Él está recibiendo muchas presiones desde dentro, y como sabemos, aunque el presidente de Estados Unidos no siempre escucha los consejos, pero sí hay 2 o 3 voces a las que escucha mucho, y ahora mismo estas voces están en contra de que él dé ese paso esta tarde. Así que podría cambiar de opinión, aunque la balanza parece que está más inclinada hacia el no, y sobre todo esta puesta en escena que ha organizado para hoy a las 3 de la tarde en el Jardín
Belén de las Rosas, en directo con las televisiones del mundo, en horario de prime time en Europa, por ejemplo, parece más destinado o diseñado a anunciar un no y a explicar que Estados Unidos va a cumplir, o que el presidente de Estados Unidos va a cumplir una de sus grandes promesas, que es poner a América primero y poner a las empresas estadounidenses primero. Pedro Burelli, Estados Unidos tiene una población de 318 millones de habitantes, es solamente el 4% del total de la población mundial. Sin embargo, las emisiones de gases tóxicos que produce Estados Unidos son del 30% del total. ¿Cree usted que Donald Trump va a sacar a su país, a Estados Unidos, del Acuerdo de París, o cree que lo va a dejar ahí metido? Bueno, a Dori le pagan por adivinar estas cosas en la Casa Blanca. Yo lo hago por hobby. No me atrevo tampoco, igual que Dori, a saber qué es lo que va a decir. Creo que la presión de China y la posición bastante dura de Xi Jinping, el presidente chino, de que China se queda y que está totalmente comprometido, obviamente debe ser la presión más fuerte, porque el liderazgo, los huecos que está tratando de aprovechar China por donde puede para convertirse en un país de referencia, yo creo que le va a generar un problema. Yo creo que al fin y al cabo el costo de ver una China percibida como moralmente más solvente en un tema clave, que también es clave para China, obviamente, pero que para los Estados Unidos tiene que ser clave. Cuando uno ve al exgobernador de California, y a toda California básicamente, un pedazo grande de los Estados Unidos como totalmente de acuerdo, va a generar tensiones internas dentro de Estados Unidos, entre la costa oeste, que es muy ambientalista, y lo que puede ser el Rust Belt, de donde fue importante el apoyo electoral para Trump. Eso te va a generar tensiones adicionales en el país que no entiendo por qué las quieres exacerbar. El caso de NAFTA sí es el correcto, y en casi todas las promesas él se ha retirado. El caso de la OTAN cambió su posición, el caso de NAFTA cambió su posición, hoy mismo anuncia que no mueve la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que ya otra vez que eso. Entonces, eso es lo que da un poquito de esperanza de que pudiéramos tener un cambio o algo más matizado que una salida abrupta. Si pudiera ser una denuncia, ¿cierto?, de las cosas y pida que se renegocien elementos, pero no la salida total, que creo que tendría un costo incalculable y no sé cuál sería el beneficio real para las empresas americanas. Si eso te ayuda o al final en el conjunto terminas perdiendo más que lo que crees que ganas evadiendo el Acuerdo de París. Rafael Matus, ¿cuál es su apuesta con respecto al discurso de Trump que ha previsto pronunciar esta tarde a las 3 horas de Washington? Bueno, Trump es impredecible y el país está muy dividido. Esas divisiones han quedado al descubierto en los últimos días, incluso dentro de la Casa Blanca. Creo que pocas decisiones que ha tenido que tomar Trump reflejan tan bien la puja entre el ala populista y nacionalista y el ala globalista de su gobierno, que lidera su yerno Jared Kushner, y el ala populista, recordemos, que tiene al frente a su estratega Stephen Bannon, que es el garante de las promesas que hizo a su coalición de votantes que lo llevó a la Casa Blanca. Más allá de lo que decida hacer Trump, creo que es importante destacar qué es lo que debería hacer Trump, ¿no? La comunidad científica ha advertido que el Acuerdo Climático de París serviría para mitigar los efectos del calentamiento global, para reducir la magnitud del problema, no aún resolverlo. Entonces, creo que en este momento sería crucial que el mundo discuta cómo reforzar el Acuerdo de París y no tener que estar defendiéndolo contra la avaricia y contra la ignorancia. Trump no solamente está bajo muchísima presión de líderes extranjeros, de su propio gobierno y también de las empresas, ¿no? Muchas empresas han salido a defender y a respaldar el Acuerdo de París. También está bajo mucha presión de su base. Hay muchas promesas de Trump que han quedado incumplidas y el presidente tiene que responder, tiene que atender las demandas de la gente que lo votó. La respuesta la vamos a tener esta tarde. Creo que no hay otra decisión que haya tenido el mundo tan en vilo y que sea tan determinante para el destino de toda la humanidad como la que va a tomar Trump esta tarde. Si Estados Unidos deja el Acuerdo Climático de París, si Trump decide sacar al principal contribuyente histórico del problema del calentamiento
global, Sí. la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático aún va a quedar en manos de China, de Europa, de las empresas Sí. y también de estados dentro de Estados Unidos, ¿no? California, Nueva York han tomado muchas medidas a favor del cambio climático y creo que es importante destacar el consenso global muy sólido al cual Trump le daría la espalda si decide darle la espalda al Acuerdo de París. Sí. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Pedro Burelli, hay noticias sobre Venezuela. Ayer en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, a 5 o 6 cuadras del estudio en donde se encuentran ustedes en la capital de Estados Unidos, 18 cancilleres expidieron una declaración, elevaron la presión, como dicen algunos medios de comunicación, sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Por iniciativa de Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá, lo que piden estos cancilleres es que en Venezuela cese la violencia, que se suspenda la convocatoria en la Asamblea Constituyente, que se pongan en libertad los presos políticos y que haya elecciones libres y un calendario electoral. Se necesitaba el apoyo de 22 cancilleres para que hubiera habido realmente una declaración de la OEA, del organismo como tal, pero había solamente 18. ¿Qué lectura le da a ustedes todo esto? ¿Qué pasos vienen de aquí en adelante? Sobre todo cuando el Parlamento Europeo en Estrasburgo ayer dijo que estaba de acuerdo con la oposición y dijo que lo que se está gestando en Venezuela es un golpe de Estado. Mira, lo que ocurrió ayer en la OEA fue muy importante. Se dio una reunión que el gobierno hizo todo lo posible para que no se diera, que de hecho quiso y la convocó para que se diera en otro organismo que es el CELAC y fracasó totalmente. Entonces la presencia de numerosos cancilleres, todos los cancilleres importantes de la región, eso de por sí era importante. Ahora, la diplomacia es el arte de lo posible, no lo deseable. Aquí lo que ocurrió realmente fue una división dentro de CARICOM muy fuerte entre los países más cercanos en CARICOM a Venezuela y los países menos cercanos, y la necesidad de mantener a CARICOM juntos. Entonces, esa decisión generó un bloque de 14-14 que simplemente no iba a pasar ninguna resolución. Había 2 resoluciones sobre la mesa y no tenía ninguna de las 2 votos suficientes. Lo importante es que no se cerró ni se trató de votar, sino que quedó abierta una reunión con un plazo muy fijo que antes de la Asamblea General en Cancún, a mitad de junio, debe haber una resolución. Y yo creo que lo que va a ocurrir es que o el Caribe se acerca a la posición de los países importantes o el Caribe se va a dividir y va a haber los votos suficientes. Es decir, no hay un sentimiento en el Caribe de muchos países de dejar que esto ocurra solamente por el interés de mantener a la CARICOM juntos. Entonces, un revés, porque había expectativas de que yo no sé qué es lo que la gente espera que la OEA va a hacer. Para mí fue un gran éxito que hubo la reunión, que la reunión quedó abierta, que hay un documento sobre el cual creo que va a haber un consenso y es quizás por la premura con la que se reunieron los jefes de Estado de CARICOM el fin de semana para discutir el tema, se presentaron con una propuesta que era muy por debajo de las expectativas. Pero el tema de Venezuela está sobre la mesa de la OEA, la discusión que se dio, los testimonios de diferentes países, sobre todo los países importantes de la región, tienen que ser para los venezolanos una señal de que sí le importa al mundo lo que está ocurriendo, y para el gobierno, que puede cantar victoria, no debería cantar victoria, porque al oír lo que se está diciendo del país, todo son críticas profundas al gobierno. Rafael Matus, usted escribió hoy en La Nación de Buenos Aires un artículo sobre lo que pasó ayer en la OEA. ¿Fue, en su opinión, eso constituye un punto a favor para Nicolás Maduro o es un revés para el presidente venezolano? No, creo que cualquier tipo de presión internacional es un revés para Maduro y así lo vive el gobierno venezolano. Sí creo, como decía Pedro, que lo que pasó ayer en la OEA fue un fracaso por el hecho de que otra vez la región quedó dividida, otra vez quedaron los mismos problemas al descubierto para lograr un consenso plasmado en un documento. Por momentos había como una sensación de déjà vu, ¿no? Digo, en los discursos, en el forcejeo de los cancilleres y de los embajadores para tratar de arrear a todos los países detrás de una resolución. El día terminó con una imagen cuasi de desazón, diría yo, de muchos cancilleres, de los 14 países de siempre que lideran la ofensiva regional contra Maduro, y con el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, prometiendo una resolución
en el encuentro de la Asamblea General que se va a realizar en Cancún. Videgaray dijo que sería lamentable, así lo defino, sería lamentable que no hubiera una resolución para ese entonces. Una oportunidad perdida, dijo. No parece muy sencillo, muy fácil lograr esta unión entre los países del CARICOM para terminar de enarbolar una resolución que le sume más presión al régimen de Maduro y destrabe la crisis de Venezuela. Ese es el desafío al que se encuentran, al que están frente los países de la región, que deberán ahora, como bien describía Pedro, tratar de correr a muchos países para que los 14 se transformen al menos en 22. Dori Toribio, 30 segundos. Bueno, ahí hay dos visiones aquí, es decir, llegados a este punto, Maduro tiene muy pocas razones para cantar victorias sobre nada. Efectivamente, uno puede ver cómo las reacciones de la comunidad internacional o lo que hace la OEA, de lo que estamos hablando ahora, como que no es suficiente, pero yo en esto estoy de acuerdo con Pedro. Pues por lo menos ha habido reunión, por lo menos se da un paso y por lo menos estamos en un escenario que no es de crear presión contra el régimen de Maduro, es de aumentar la presión. Presión ya hay. Estamos ahora en una segunda fase en la que se está intentando aumentar esa presión y ninguno de estos escenarios es favorable porque ahora mismo hay muy pocas voces a favor de lo que está pasando en Venezuela y no creo que tenga ninguna razón para sumarse un punto, sobre todo cuando estamos con un balance de 60 muertos en Venezuela desde el 1 de abril, cuando empezaron las protestas. Ninguno de estos escenarios es favorable para el presidente de Venezuela. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 3 minutos de programa, y quiero empezar preguntándole a Rafael Matus por una decisión de la CNN que ha cancelado el contrato de Kathy Griffin, una comediante. Ella apareció en un video mostrando una cabeza sangrante del presidente Donald Trump. La tenía asida, la tenía agarrada por el pelo. El propio presidente Trump envió un mensaje por Twitter diciendo que sus hijos están muy afectados, impactados con esa imagen, sobre todo su hijo menor, Barron, que tiene 11 años. Chelsea Clinton, la hija de Bill Clinton y Hillary Clinton, dijo que era una imagen vil y que además no se pueden hacer bromas con el asesinato de un presidente, porque se veía una cabeza que estaba separada del cuerpo, como que hubiera habido una decapitación. ¿Fue acertada o equivocada la decisión de la CNN al despedir a Kathy Griffin, Rafael Matus? Muchas personas creen que el arte no debe ser transgresor, que debe provocar y que debe generar debate, ¿no? Más allá de lo que haya decidido la cadena CNN, hemos visto varios comediantes que han subido el tono de las críticas y de sus bromas hacia Donald Trump. Tuvimos el caso hace poco de Stephen Colbert, que al aire salió una broma que algunos consideraron homofóbica y que después Stephen Colbert hizo una suerte de disculpa, no disculpa. Y ahora el caso de Griffin, ¿no? En una imagen que causó muchísima conmoción, generó un repudio muy fuerte que llevó a la misma artista después a disculparse. Hay algunos también que creen que ha habido una doble vara, ¿no? Así como la derecha salió en defensa de Trump por la imagen de Griffin, la izquierda recordó el caso de Ted Nugent, a quien Trump invitó a la Casa Blanca, que en su momento también había pedido la muerte de Barack Obama y de Hillary Clinton. Forma parte de un discurso bastante subido de tono que muchas veces se ve en este ambiente tan cargado, tan polarizado en la política de Estados Unidos, tan dividido. Y después hay otros que sostienen que ante todo tiene que prevalecer la libertad de expresión y la posibilidad de cada persona de expresar su opinión de la forma en la que mejor le parezca, más allá de las sensibilidades que pueda provocar en el público. Dori Toribio, ¿usted la habría despedido a Kathy Griffin o no la habría despedido? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero esta es una reacción absolutamente personal. No se lo quería como directora de un imperio mediático, pero cuando yo personalmente, Dori Toribio, vi la imagen, a mí me pareció demasiado, por una razón, más allá incluso de que sea el presidente de Estados Unidos. Es que ese tipo de imágenes violentas con cabezas cortadas generan mucho dolor en muchos países, incluido este, porque evocan a los secuestros y asesinatos del Estado Islámico. Es decir, cruza una línea. Ahora bien, es importante recordar lo que están haciendo o intentando hacer los humoristas aquí en Estados Unidos, en las franjas de noche, el programa Saturday Night
Night Live, están intentando llegar más lejos de lo que podemos llegar los periodistas, porque creen que este es su papel, esta es su función ahora para lanzar una crítica potente contra la administración Trump. Y creo que en ese trabajo que hacen y que intentan hacer, y que muchas veces está muy bien hecho, y además es muy necesario, con humor inteligente, pero cuando intentan dar ese paso más allá, algunas veces cruzan la línea, y creo que esto es lo que ha ocurrido esta vez con Kathy Griffin. Pedro Burelli, 15 segundos, ¿usted lo habría despedido a Kathy Griffin o no? Yo creo que ella se hubiera despedido. Si leemos el tweet que ella puso con un video, ella dice: lo siento, fui demasiado lejos, eso estuvo equivocado. Yo creo que ella misma entendió, y yo creo que ella misma sabe las consecuencias que de no ser despedida tiene para la cadena que la emplea, por lo cual yo creo que la respuesta la está dando ella. Pedro Burelli, gracias. Que la votaron. Pedro Burelli, gracias por haber estado en Club de Prensa. Gracias, Dorito Toribio y Rafael Matus. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.